El maestro dijo a sus discípulos: han oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Yo les digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo. Más te vale perder un miembro que ser lanzado en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela, tírala, porque más te vale perder un miembro que ir para entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Yo les digo, el que se divorcie de su mujer, en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con ella, comete adulterio. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 27 al 32. Hay que evitar toda ocasión próxima de pecado. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 10 de junio, año 2022. El sexto mandato de la ley de Dios. La palabra de Dios nos permite hoy centrar la atención en la tabla de los mandatos que el buen Creador quiso dejar para el bienestar, para la salud, para la santidad, para la perfección, para la buena relación con los demás, y logró sintetizar todo el código de vida de un ser humano en algo que llamamos los 10 mandatos de la ley de Dios. Y el sexto mandato de la ley de Dios está orientado a toda la salud mental, sexual, afectiva, sentimental de un ser humano. ¿Cómo evitar algo que dañe la felicidad, que dañe la armonía, que dañe la vida matrimonial, por ejemplo? ¿Cómo evitar? Hay un aforismo que es de tipo moral, teológico, y lo recomienda mucho la teología moral de la Iglesia Católica. Hay que evitar toda ocasión próxima de pecado. Y ese es el aforismo completo. Hay que evitar toda ocasión próxima de pecado. Y para eso el Hijo de Dios, pues, le dice a sus discípulos cuáles son esas ocasiones próximas de pecado. Toda ocasión, toda persona que trate de dejarse llevar por esa ocasión. Si es tu ojo, si son tus sentimientos, si son tus afectos, si es tu mirada, si es tu manera de hablar, si es tu manera de relacionarte con los demás. Ese capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, a partir del verso 27, como que nos da la orientación perfecta, que nadie se convierta en ocasión para fallarle a Dios. Esa es la advertencia y preocupación del Maestro ante el comportamiento de todas las personas que somos de fe. Por eso es importante en materia de vida cristiana recordar momentos en que la Sagrada Escritura enseña la ley y el espíritu de la ley. Cómo entender la ley y darle toda su interpretación y lo que ella abarca en su interpretación. Por ejemplo, Jesucristo hace una interpretación del espíritu de la ley de una manera perfecta. El que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. El que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio. Y el que se case con la divorciada, comete adulterio. Eso es una interpretación amplia de la ley, como cubriendo una cantidad de parámetros para que la persona se dé cuenta que una sola actitud de la persona que accede a la situación de debilidad y de pecado, entonces puede causar una buena cantidad de tragedias. Entonces ahí está la ley y el espíritu de la ley. ¿Cómo se mueven como esas dos palabras, la ley y el espíritu de la ley?
El espíritu de la ley comprende un radio de acción más amplio que solamente el escrito de la ley. El Hijo de Dios insiste en el amor, la fidelidad, la misericordia, la justicia y la verdad. Cómo se amplía el conocimiento y la persona como que se da cuenta de que su falta no es tan pequeña, sino que tiene un volumen mucho más amplio. Existen frases en la Biblia que no dejan de resonar en la conciencia de una persona que desee vivir según el espíritu de la ley. Claro, sí existen frases que lo ayudan a uno a pensar según el espíritu de la ley. Por ejemplo, misericordia quiero y no sacrificios. Eso pone a pensar a la persona. Supongamos que misericordia puede ser una ley. Entonces la persona entiende el espíritu de esa ley. ¿Por qué será que Dios dice que misericordia quiero y no tanto los sacrificios que usted me muestra? ¿Por qué será que Dios dice bienaventurados todos aquellos que hagan la voluntad de Dios? Nuestra recompensa será más grande en el reino de Dios. No he venido a acabar con la ley, sino a darle cumplimiento a la ley. Toda esa manera de pensar hace que las personas entiendan mucho más la vida, la repercusión de las faltas que se cometen en la sociedad, cómo se amplían y dañan totalmente el espíritu de las demás personas, la unidad familiar de las demás personas, la felicidad de otra persona. Entonces existe el sexto mandato de la ley del Creador que apunta a la dignidad y a la sexualidad en la vida humana. Tiene que haber alguien que hable de ese tema así, de algo como preciso, que es un tema que casi no lo tocan en la sociedad. Las personas no hablan mucho de ese tema. El catecismo de la Iglesia Católica sí habla de ese tema. Y allí el catecismo de la Iglesia Católica recuerda dos citas importantísimas para darse cuenta de las repercusiones que tiene las faltas contra la debilidad en materia de sexualidad y afectividad en la vida humana. Y aparecen dos citas, que es del libro del Éxodo, que es el capítulo 20, o el capítulo 5 del Deuteronomio. Y entonces aparece la falta, la infidelidad, el adulterio como un pecado grave y un problema que se debe resolver. El Papa Francisco hablaba del tema del problema de la debilidad en el ser humano cuando no hay fortaleza, cuando no hay un buen espíritu, cuando no hay sacrificio, cuando no hay dedicación, cuando no hay espiritualidad. Decía el Papa Francisco en una ocasión, no hay que olvidar, decía el Papa Francisco, que ese es un problema que se debe resolver. ¿Es un pecado? Sí, claro. ¿Y es un pecado grave? Sí, es pecado grave. ¿Es un problema? Sí, dice el Papa. Sí, es un problema que hay que resolverlo. Y no hay que olvidar que la sexualidad abraza todos los aspectos de la vida de un ser humano. Es decir, cuando uno habla de sexualidad, habla de unidad del cuerpo y del alma, dice el catecismo en el numeral 2332, como queriéndonos indicar a toda la raza humana que somos seres sexuados. Juan Pablo II es excelente en la presentación de ese tema y Juan Pablo II tiene una cantidad de escritos sobre el hombre, la mujer, seres sexuados. Nacimos seres sexuados y nos expresamos ante los demás. Entonces, ¿cuál es el deber? Según los dos papas, el deber de cada persona y de cada mujer es reconocer, cuidar y preservar su propia identidad. Esta es como una tarea a largo plazo. Hasta el momento de la muerte sería la tarea. Es el deber de cada persona cuidar, preservar su propia identidad como hombre, como mujer, expresarse ante los demás y evitar toda ocasión próxima de pecado. Esa sería una buena regla para el comportamiento, ya que cuando uno lee la Sagrada Escritura, hablando del tema del matrimonio, es una manera de imitar la generosidad y la fecundidad del Creador. Y el maestro interpreta toda esa relación de la pareja humana y entonces el Hijo de Dios, todo el que mira a una mujer deseándola ya comete adulterio con ella.
El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Es otra consigna, ¿sí? Que sirve para entender el valor que tiene la sexualidad vista desde la dignidad, la afectividad y los sentimientos de los seres humanos. Hay algo que me llamó mucho la atención y es el Papa Emérito Benedicto XVI. Y el Papa Emérito como que leyó lo que está pasando en el mundo actual, ha venido pasando desde hace una buena cantidad de años, pero lo dijo el Papa Emérito, el Papa Benedicto XVI, hablando del pecado del sexto mandato de la ley de Dios y el pecado contra el sexto mandamiento de la ley de Dios. Y decía el Papa en una locución en el año 2007, decía el Papa, no me parece a mí que se hable de ese pecado como injustificable tolerancia. Injustificable tolerancia. Y eso lo dijo en una alocución ante nuncios apostólicos allá en la Ciudad del Vaticano, hablándoles a ellos de esa situación internacional que está llamando mucho la atención, como justificar las cosas, más o menos querría decir el Papa en esa ocasión. Hoy hemos aprendido la importancia de esa frase tan impresionante: hay que evitar toda ocasión próxima de pecado. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.